Bueno, muy bienvenidos a esta nueva sesión de Open Sessions Multiplica. Hoy tenemos un tema muy interesante con unos invitados de lujo que ya en un momento les presentaremos. Y bueno, nada más que bienvenidos. Recuerden que hoy vamos a estar hablando del tema Management 3.0. Y bueno, recuerden que también pueden ir compartiendo todos los insights en sus redes sociales con el hashtag OpenSessionMX. Al final de la sesión también abriremos un espacio de preguntas y respuestas que pueden ir haciendo sus preguntas ahí arribita. Tienen la opción para ir haciéndolas y vamos a abrir el espacio al final pues, del taller. Bueno, quieren que las personas de su equipo o organización se sientan motivadas y empoderadas para dar lo mejor siempre, pero los bonos, los ascensos y las promociones ya no surten el mismo efecto de antes. Bueno, en esta sesión conoceremos el Management 3.0, que es un enfoque diferente que podrá ayudarlos con este y otros problemas. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar nuevamente por aquí. Te damos la bienvenida y bueno, cuéntanos un poquito quiénes más nos van a estar hablando de este fascinante tema el día de hoy. Claro que sí, Lau. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de compartir un tema tan enriquecedor como es Management 3.0, que solo va a ser algo muy breve porque es muy, muy extenso. Bueno, antes de dar paso a la presentación, platicamos un poquito las dinámicas. Por ahí tenemos el chat si nos quieren compartir algo o si de repente, bueno, creo que aquí con el webinar, modo webinar no se puede esto de levantar la mano. Entonces, pasemos con los participantes. Primero, las damas. Tenemos a una gran amiga, Akira Plois, de Venezuela, actualmente residiendo en la ciudad de Chile. Ella de educación es arquitecto, es especialista en dirección de proyectos. Ella viene del mundo tradicional y tiene esas bases y también, por supuesto, es experta en el mundo ágil. Tiene experiencia como Agile Trainer Coach, Scrum Master, consultora de proyectos, consultora PMO y Project Manager. Bienvenida, Akira. Gracias, Guille. Tenemos otro gran amigo también de Venezuela, el buen Darío Bello, que ya nos ha acompañado en otras Open Sessions. Educación es TCU en informática, licenciado en ciencias gerenciales, tiene una maestría en administración de negocios digitales y como experiencia es Strategic Management Manager, Development Manager, Scrum Manager y Developer. O sea, él conoce toda la parte técnica también. Bienvenido, amigo. Nos está acompañando desde una certificación de Scrum Master, entonces va a estar haciendo un gran esfuerzo por compartirlo. Muchas gracias, Darío. Y también tenemos directamente de Perú a un gran amigo, Rodrigo Salazar, TCU en informática, especialista en gestión de proyectos. Como experiencia, pues es Agile Coach, Head of Agile, Scrum Master, Delivery Manager y Project Manager. Muy bienvenido seas, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como nota, todos son trainers de Management 3.0. Darío es practitioner, pero todos son trainers, entonces están en muy buenas manos. Tenemos invitados de lujo y espero que disfruten tanto esta Open Session como lo vamos a hacer nosotros. Finalmente, estoy hablando de mí, tu servidor Guillermo Lechuga. Trabajo como Agile Coach en Multiplica México. Como base de formación soy diseñador gráfico digital. Tengo una maestría en administración de negocios. De experiencia, bueno, ya lo comenté, actualmente soy Agile Coach. Anteriormente he colaborado como Scrum Master, Development Manager, Full Stack Developer y también como diseñador gráfico. Y espero que disfruten mucho esta Open Session. Y bueno, vamos a dar comienzo. Akira, ¿te gustaría compartirnos la agenda del día de hoy, por favor? Con gusto, Guille. Bien, vamos a presentarles varios temas, ¿no? Y vamos a pasearnos a nivel general por el Management 3.0 y empezando por entender qué es, de dónde proviene, cómo surge. Luego vamos a ir abordando cada una de las vistas que nos presenta el Management 3.0, energizar a las personas, empoderar a los equipos, alinear restricciones, desarrollar competencias, aumentar la estructura, mejorar todo, y al final vamos a hacer un cierre con preguntas y respuestas. En cada uno de los apartados, nosotros, pues que somos practicantes y trainers de Management 3.0, les vamos a dejar algunas prácticas también que pueden implementar con sus equipos de trabajo. Bien,
comencemos hablando del Management 1.0, ¿no? Siempre en las sesiones nos dicen, bueno, ¿y por qué el Management 3.0? Y es que, bueno, venimos todos educados de el vivir y experimentar lo que es la gerencia tradicional que viene de la época de Henry Ford, donde, pues, de una manera muy tradicional y muy clásica, siempre ha habido un grupo de personas que han tenido el control de las empresas y que ha dominado y ha dirigido el quehacer de los empleados. Son esas personas o esas organizaciones donde hay unos pocos que son los que ejercen el control. Son organizaciones bien jerárquicas, bien rígidas, donde de esos algunos pocos surgen las ideas estratégicas y son los de niveles más abajo quienes simplemente deben ejecutarlo, ¿no? Y son empresas que piensan que las personas son como piezas de una máquina que se engranan y que funcionan para hacer que todo fluya dentro de la organización y entregar los productos y servicios, ¿no? Y que son perfectamente intercambiables de posición. Esa es la manera en la cual, pues, hasta ahora hemos funcionado en las organizaciones que tienen este tipo de management, donde también entonces está el castigo a los empleados cuando no cumplen verdaderamente su función o su rol o no se cumple con las estrategias que se habían planeado inicialmente. Entonces, básicamente, en este Management 1.0 estamos muy enfocados a la microgestión y a la dirección de las personas e inclusive al control de las personas por sobre el trabajo que ellas realizan. Siguiente, Guille. No, anterior a ese, creo que había una más. No. No, ok, siguiente. Allí, Rodrigo, ok. Ahí pasamos al Management 2.0, donde las personas dejan de ser consideradas meros recursos, bueno, porque finalmente todos los involucrados en el mundo ágil entendemos que las personas no son recursos, recursos es una mesa, es una silla, es un equipo de cómputo, sino que en este caso ya la organización reconoce que las personas son el activo más valioso que tienen, justamente son ellas quienes ejecutan el trabajo del día a día, ¿no? Y los gerentes buscan transformarse al dejar de ser simples jefes, ser más un líder al que puedan seguir y estén al servicio de sus colaboradores. De todas maneras, este tipo de organización que está llevando bajo Management 2.0 mantiene todavía estas estructuras jerárquicas de lo que se llama, lo que le llamamos hilos, ¿no? De áreas muy estructuradas, muy jerárquicas, de, por ejemplo, organizaciones que llevan áreas de administración, áreas de recursos humanos, ya ni siquiera llegando a que sea un área de people o de talent, de finanzas, de operaciones y tal, ¿no? Luego de ello, tenemos también que en estas organizaciones, porque si bien para algunas empresas funciona muy bien, ¿no? Funciona perfectamente, tenemos también que en estos escenarios, colegas que tienen cargos muy similares, un gerente de operaciones, un gerente legal o un gerente de administración, tienen problemas a veces para comunicarse entre ellos y finalmente llegar a un acuerdo cuando tienen temas en común, dado que se potencia mucho y se da preferencia a los mandos altos y medios y altos, entonces no se llega a manejar una comunicación tan flexible en la cual justamente puedan ejecutarse cambios y reacciones tempranas ante situaciones nuevas, ¿no? Y en este tipo de escenarios generan una pausa en la evolución constante que usualmente se recomienda dentro de las empresas, que aunque en ese momento los colaboradores no lo ven, estos huecos, estas pausas, estos tiempos muertos son aprovechados por la competencia que en el día a día, así como está evolucionando el mundo empresarial, quien se queda y no evoluciona, finalmente termina siendo demorado por la competencia.
Y eso le damos una más por... Y es allí entonces donde llegamos a una evolución más de lo que es el management o la gestión, donde dado que si bien todavía existe un management 1.0 disfrazado en este management 2.0, Jürgen Apelo, quien es el que plantea este modelo de pensar, esta cultura, estas prácticas también que les vamos a estar compartiendo, se da cuenta de que definitivamente el management es demasiado importante para dejárselo solo a los managers. Y es allí entonces donde él empieza a mirar, y dada su expertise también como persona integrante de una organización y de equipos de trabajo en entornos ágiles, donde pues él plantea la posibilidad de que las organizaciones puedan ser vistas como una ciudad, ¿no? ¿Cómo funciona una ciudad donde existe una comunidad en donde todos son parcialmente pues responsables de contribuir con el éxito de la ciudad, de mantenerla viva, de que todo lo que se realice dentro de ella traiga beneficios? Es allí entonces donde empezamos a mirar la importancia que le da en hacer más bien foco en las personas que integran los equipos. Y no es gestionar a las personas, es centrarnos en la posibilidad de gestionar el sistema donde ellas se encuentran, explotar sus potencialidades, motivarlas, conocer sus motivaciones, saber qué es lo que los motiva a hacer el trabajo que hacen. Lograr entonces también alinear los objetivos organizacionales con esas metas u objetivos que tienen las personas de desarrollo y lograr que ellas entonces se comprometan o se sientan comprometidas en el avance y crecimiento dentro de la organización. Es allí entonces también donde otra de las frases célebres que plantea el Management 3.0 habla de no hacer gestión a las personas, sino gestionar el sistema. La labor de los gerentes, de los líderes en las organizaciones, no es hacer microgestión y supervisar a los empleados, es más bien procurar asegurar que los empleados o las personas que son el talento de la organización cuenten con las herramientas disponibles o las herramientas necesarias que ellos tengan que tener para ejecutar su trabajo. También estamos en entornos, no solo las herramientas, el ambiente donde ellos se desenvuelven, la preocupación por también el conocer un poco a la persona y saber qué es lo que la motiva. Todo eso hace que nos preocupemos porque las personas se sientan felices haciendo lo que hacen y eso definitivamente va a redundar en una alta productividad de nuestros empleados y por ende, pues, grandes e impresionantes resultados para la organización. Siguiente. Fíjense entonces cómo el Management 3.0 va a tratarse, va a ser foco pues, en los seres humanos, en las personas, ¿sí? En que la idea fundamental es pues, lograr que estas personas puedan lograr todo lo que ellas se propongan, pues a través de obtener excelentes o extraordinarios resultados, mejorando cada vez más su rendimiento de manera conjunta. No es una competencia individual donde destaco yo por sobre otros, es un trabajo a nivel de colaboración donde todos somos responsables del éxito de la organización, donde todos contribuimos en el planteamiento de los objetivos, las metas que nos trazamos, hacia dónde vamos, como equipo, cómo movemos esas agujas, cuáles van a ser nuestras metas futuras, de manera que también vayamos equilibrando, ¿sí?, esa motivación en el quehacer diario con el compromiso que se tiene cuando la persona se ve involucrada en la ideación de las estrategias mismas de la organización. Siguiente. Rodri. Dentro del modelo de Management 3.0 se manejan 6 ejes fundamentales de los cuales funciona todo ni siquiera modelo, sino mindset que nos acompaña, ya hablando en términos un poco más grandes,
para poder realizar una transformación cultural de la empresa y evolucionarla a los puntos que mencionaba Akira previamente, ¿no? Que la organización se vea como un organismo vivo que va evolucionando. Y estos ejes son energizar a las personas, empoderar a los equipos, alinear las restricciones, desarrollar las competencias de las personas, hacer crecer la estructura, escalar en este caso, y finalmente la mejora continua. Vamos a comenzar entonces hablando de energizar a las personas, que es uno de esos primeros ejes, ¿no? Y aquí la típica pregunta es, bueno, yo como líder, ¿cómo hago para motivar a mi gente? ¿Cómo hago para que mis equipos o las personas dentro de mi equipo se encuentren motivadas? ¿Cómo puedo mejorar el compromiso? Hacer que esa gente se ponga la camiseta dentro del equipo y todo lo que haga lo haga con un propósito claro. Bueno, parte de esas preguntas las responde o trata de responderlas el Management 3.0, donde en la definición o el concepto de energizar a las personas, siguiente Guille, por favor, habla de que las personas pues son la parte más importante que tiene una organización y por lo tanto nosotros como líderes de equipo, gerentes de la organización, pues debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar un entorno en el cual las personas se sientan activas, se mantengan activas, se sientan motivadas, el entorno en donde están les permite explotar su principal herramienta de trabajo, que es pues el cerebro, ¿no? Nuestra mente creativa, dado que nosotros somos trabajadores del conocimiento. La era en la que estamos viviendo demanda el uso esencial de nuestro raciocinio, de nuestro pensar, de nuestras habilidades también de idear, de proponer ideas. Entonces eso es el centro de nuestra atención como gerentes y como líderes de equipo, hacer que las personas de nuestro equipo puedan entonces sentirse en un ambiente seguro en el que puedan experimentar, puedan probar, hacer lo que mejor saben hacer porque se reconoce en ellos la capacidad que tienen, el conocimiento que tienen y darles el espacio para proponer ideas, para apropiarse de esas ideas e inclusive ser los ejecutores y llevarlas a cabo. Siguiente, Guille. Dentro del Management 3.0 hay un modelo que también se propone, que es el modelo de Champ-Frog, en el cual pues él se ocupa específicamente pues de identificar cuáles son los principales motivadores de las personas dado un contexto laboral. Y toma en cuenta también una combinación o se inspira en varias de las teorías de motivación existentes a la fecha, ¿ok? Y además toma en consideración pues varios elementos que proponen esas teorías, algunos más intrínsecos que otros van por el lado extrínseco. Entonces, en este caso, este modelo para poder identificar qué es lo que motiva a nuestras personas o a las personas de nuestros equipos, trata de hacer es una combinación de estos dos elementos, de también de factores intrínsecos que posee la persona y que tienen que ver con eso que hace que la gente se levante todos los días en la mañana con la misma pasión y emoción para ir a su trabajo. Y por supuesto hay otros factores extrínsecos que también influyen, ¿no? Entonces este modelo los combina y a continuación vamos a ver cuáles son ellos, ¿no? Fíjense, las 10 motivaciones que plantea Champ-Frog están relacionadas también con el acrónimo de la palabra, ¿sí? Champ-Frog. Cada letra representa un elemento de motivación dentro de las personas. El primero es la curiosidad, ¿sí? La necesidad que tienen algunas personas, yo me veo muy reflejada en ese elemento, que es el poder investigar, indagar, buscar nuevas formas de hacer las cosas, pensar otras maneras de hacer las cosas. Eso es algo que por lo menos a mí me motiva cada día, ¿no? Cada mañana me levanto pensando cómo hacer las cosas de manera diferente y gran parte de mi tiempo es investigando, buscando, compartiendo, interactuando con otros para hallar esa otra manera de hacer las cosas con mayor creatividad, ¿no? Luego está el honor.
El elemento motivador del honor tiene que ver con esa necesidad que tienen las personas también, que se vean reflejados sus valores en todo lo que hace, que la gente los reconozca y que sepa cuáles son, la gente con la que otros trabajamos. También está el de la aceptación, la necesidad de las personas o de los miembros de nuestro equipo de ser aceptados y de ser reconocidos tal cual ellos son, ¿no? Ese es otro de los elementos que motivan a las personas. Está la maestría y es esa necesidad que tenemos también de ser especialistas en nuestra área, de ser competentes en lo que hacemos. Ese es otro elemento fundamental en la motivación de las personas. Está el elemento asociado también al poder y es esa necesidad que tienen las personas de tener las capacidades y de poder influir en el trabajo que ellos mismos hacen. Por otro lado, también está la libertad, que en el acrónimo es freedom, en el argot inglés, ¿no? En las siglas en inglés de la palabra. Y habla también de la necesidad de las personas de tener la suficiente autonomía para desempeñar su trabajo como pues ellos prevén hacerlo. También está el elemento asociado a las relaciones, ¿no? Cuán importante para mí es el que yo mantenga buenas relaciones con mis compañeros, con mis jefes, con otras áreas dentro de la empresa, con otros miembros dentro de otras áreas de la empresa. Para mí lo fundamental entonces es mantener relaciones sanas dentro de mi entorno laboral y eso es lo que me hace ir todos los días a mi trabajo también y me motiva a hacer las cosas como quiero hacerlas y con la excelencia que le pongo y con la pasión que le pongo. Luego está también el orden. Hay personas que necesitan tener una estructura de trabajo, la necesidad de tener un entorno controlado donde puedan realizar su trabajo dentro de una estructura clara, para ellos es fundamental. También hay otros que se motivan con el poder tener un propósito, una meta clara, un objetivo claro. Es el logro de ese objetivo, la ambición de poder lograrlo, obtenerlo, es lo que hace que yo entonces le ponga empeño a mi trabajo. Y finalmente está el estatus. El estatus, pues, hace mención a esa posición o ese reconocimiento también que puedo tener dentro de la organización y que me gusta siempre mantener dentro de ella y que además también se me sea reconocido dentro de la organización. Todos estos son, pues, elementos de la motivación, las 10 motivaciones de las personas que nos plantea el modelo, el Management 3.0, ¿no? Para conocer e indagar un poco en cuáles de ellos están presentes en los miembros de nuestros equipos. Siguiente, Guille. Hay una actividad, una práctica que se plantea también en el Management 3.0 y que implica, bueno, ¿cómo hago yo como líder de equipo para identificar estos elementos, estas motivaciones, ¿no? Esta es una práctica que se puede realizar de forma individual con tu colaborador de equipo o lo puedes hacer también a nivel grupal. Yo lo he hecho a nivel de grupo y también me he sentado individualmente con cada uno de los miembros en sesiones 1 a 1, donde, bueno, intercambiamos un poco en ese espacio el poder conocernos y saber cuáles son esos elementos que nos motivan, ¿no? ¿Y a través de qué? Pues a través de un juego de cartas, ¿sí? Que se llaman Moving Motivators, ¿no? Cómo se mueven esos motivadores dado un contexto en el cual estemos embebidos en ese momento o en la situación en la que estemos en ese momento. Y consiste prácticamente en, bueno, poder identificar y ordenar esos motivadores de mayor a menor importancia para nosotros. Y si tuviésemos las cartitas, lo haríamos de izquierda a derecha, de mayor a menor importancia, ¿sí? Y luego de ubicar cada uno de esos motivadores, pues los compartimos y les explicamos a nuestro compañero o a nuestro equipo por qué los ubicamos en el puesto que le dimos. Luego de compartir, hacer esa ronda donde compartimos por qué ubicamos los elementos de la manera que lo hicimos, pues dada la situación del equipo, en el sprint en el que estamos o en el sprint en el que estuvimos, cómo se vieron influenciados
esos motivadores, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante esa situación en particular y cómo se ven ellos impactados? Bueno, si se ven impactados positivamente, nosotros movemos la cartita hacia arriba y si se ven impactados negativamente, la ponemos hacia abajo. Si no hay ningún impacto en nuestros motivadores, pues simplemente las dejamos en el centro. Eso nos permite ver a nosotros también cómo es la dinámica y cómo influye en las conversaciones y en el accionar de las personas cuando esos elementos se encuentran por debajo, ¿no? Cuando no estamos bien porque nuestros motivadores más importantes pues no están siendo explotados de la manera que yo quisiera. O sea, no los estoy utilizando, no es lo que me está ayudando para hacer mi trabajo de la mejor manera que se espera que lo haga, ¿no? Y allí podemos entonces ver efectos y también empezar a comparar en las actitudes y coordinaciones de los equipos cuando esos motivadores se ven afectados, ¿no? También quisiera compartirles que si no tienen las cartas, pues pueden bajarse la aplicación que se llama Management 3.0 en Android y creo que también está en Apple, en iOS, donde les muestra las cartitas, ¿sí? Y lo único que les permite en este momento hasta ahora es poder ordenarlas, ¿no? Les faltaría hacer ese análisis en esa situación en particular, cómo se ven ellos impactados por la situación, ¿no? Pero es un juego bien interesante que además también pueden tener acceso a las cartas, bajárselas de manera gratuita en el link que también les comparto en la presentación e inclusive también tener algunos ejemplos de cómo aplicarlo en su entorno laboral o con sus equipos. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, antes de comenzar con el punto 3. ¿No se mueve el chat por ahí? No, Guille. parece que no. Nos Bien, comenta Jazz, todo claro. perfecto. Vamos, no sé si me permiten antes de continuar, ¿alguno que se haya visto reflejado en esos elementos, en esos 10 motivadores que nos plantea el modelo? ¿Cuáles serían sus 3 principales motivadores dentro de esa lista? ¿Alguno que se anime a compartirlo por chat? Si quieres, Guille, volvemos a la lámina donde está. Listo. A la otra, esa. A ver, alguien que nos comparta cuáles son sus 3 principales motivaciones. Ajá, por allí nos dicen, Abraham, curiosidad, libertad y estatus. Muy bien. Carlos Augusto, metas, estatus y poder. Excelente. Federico, aceptación, honor y metas. Bien. Richard Muñoz, curiosidad, libertad, relaciones y metas. Ingrid, curiosidad, maestría y libertad. Coincido contigo, Ingrid. Bien, muchas gracias a todos. Bueno, y finalmente Jesús que nos dice relaciones, curiosidad y libertad. Gracias, chicos. Ahora sí, seguimos con la siguiente vista del Management 3.0, empoderar a los equipos. Muchas gracias, Kira. Bueno, el empoderamiento es algo, creo que fundamental. Hoy en día escuchamos en todas las conversaciones generales, hay que empoderar más a los equipos, cómo podemos hacerlo, no están empoderados. Y bueno, Management 3.0, por supuesto que ataca esta situación. Y bueno, para comenzar, es importante reflexionar que las personas se comportan de acuerdo a cómo son tratados. Esto es algo muy importante que no siempre tomamos en consideración. Por ejemplo, creo que esto es algo muy común
que un miembro del equipo realice un trabajo y cuando llega a presentarlo, el jefe siempre de último momento le termina haciendo cambios, siendo que la persona con la maestría para hacerlo es ese integrante del equipo. Entonces, ¿qué pasa ahí? De repente, esta persona dejará de esforzarse porque siempre le van a cambiar lo que él hace. Otro ejemplo podría ser, si eres una persona muy propositiva, todo el tiempo estás lanzando ideas para mejorar y demás, pero nunca las toman en cuenta, pues va a llegar el momento en que te canses y dejarás de proponer más ideas. Otra también podría ser que siempre que eres transparente con las cosas que suceden, con los errores que cometes y es regañado, pues va a llegar el punto en que dejes de ser transparente porque, bueno, recibes como digamos, como una llamada de atención o algo así. Y aquí el problema es que siempre que suceden estos cambios de comportamiento, se llega a considerar a que la solución es implementar más medidas de control, cuando estas medidas de control fueron lo que ocasionaron, digamos, como estos cambios de comportamiento. Y bueno, otro punto importante aquí y que lo vemos día a día en la toma de decisiones es que una sola persona o un pequeño grupo de personas no puede tener toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas. Y aquí viene un poquito lo que vemos como la visión de túnel, ¿no? De que solo ves una parte de todo lo que hay afuera, ¿no? Entonces aquí es importante reflexionar que cada persona en la organización o en el equipo tiene una percepción incompleta de lo que es todo el trabajo y las implicaciones que tiene. Y es por eso que se recomienda y es súper importante que podamos distribuir el trabajo entre todos, más bien distribuir el control. A esto los científicos lo llaman el control distribuido. Y es ahí donde la toma de decisiones es más poderosa porque toma en cuenta diferentes puntos de vista y no solo el pedacito que uno llega a ver. Por ejemplo, en esta parte de un grupo de abejitas, ¿qué pasaría si las abejas solo estuvieran con el foco en producir miel o el foco en comer? Seguramente se perderían de vista otras acciones que tienen que hacer. Por ello es importante que estas decisiones sean consensuadas con todo el equipo, ya que todos tienen una visión particular de lo que sucede en todo el flujo, en todas las implicaciones que hay, y esto puede permitir que se tomen mejores decisiones y se puedan coordinar mejor las acciones que se tienen que acontecer. Un tema importante, y aquí a mí dicen que me escuchan un poco bajo. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Un tema, ya, mejor, gracias. Un tema, digamos que sucede muy a menudo es que los gerentes tienen miedo a dejar que los equipos tomen decisiones porque eso les hace pensar que ellos pierden el control. Al no ser algo que salió maquinado de su cerebro, es algo que ellos no tienen un plan para respaldarlo. Ellos consideran que todas estas acciones son responsabilidad de ellos. Si algo sale mal, es responsabilidad de ellos. Y en empresas tradicionales, muchas veces eso se traduce a cortar cabezas, que aquí en México se le dice cuando van a despedir a alguien. No sé en otros países si le llamen de la misma manera. Y también sucede algo del otro lado, porque no todo es malo para el lado de los gerentes, sino que también muchas veces cuando se delegan ciertas actividades a los trabajadores creativos, que hoy en día pues es lo que más predomina en nuestra industria, ellos no tienen idea de cómo asumir la responsabilidad y es aquí donde empieza el conflicto. Unos tienen miedo a perder el control y otros cuando de repente se les delega alguna actividad no tienen idea de cómo asumir la responsabilidad. Es un tema bastante complicado y un punto utópico que nos dice Frederic Laloux de Reinventing Organization es que la expectativa es que los equipos de primera línea hagan todo, excepto por las cosas que eligen delegar hacia arriba. Esto ya nos habla de un nivel súper óptimo donde podemos delegar hacia arriba, que no es algo que comúnmente se dé. Para esto, Management 3.0
nos recomienda una herramienta, un juego, le llamaría yo, que se llama el Delegation Poker, que algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, que básicamente es hacer una reunión con el equipo y traer temas a la conversación, actividades, responsabilidades, y con ellos consultar qué nivel de delegación es pertinente tener en dicha actividad, porque uno de los grandes problemas que se dan en la delegación de actividades es que no se deja claro cuál es el nivel de control que va a tener la persona o el equipo hacia dicha actividad. Este nivel de delegación va a depender mucho del madurez de la organización, del equipo. Y bueno, aquí tenemos 7 niveles. El primero, bueno, es decir, yo se lo diré, el otro es vender, consultar, acordar, aconsejar, preguntar y el último es delegar. Completamente yo delego la actividad y no tienen que preguntarme nada más. Esto obviamente puede ayudar un poquito a que los gerentes que sienten que pierden el control en actividades críticas puedan sentirse, digamos, no tan hechos a un lado, no dejar como toda la responsabilidad a ellos, pueden consultarles, puede ser una decisión en conjunto. Entonces estos ejercicios poco a poco nos ayudan a ir deslindando actividades, cuellos de botella y demás. Y algo súper importante es que la delegación tenemos que verla como una inversión, ya que nos va a ayudar mucho a generar este empoderamiento en las personas. También esto no es algo estático o prescriptivo, porque no es algo sencillo. Entonces tenemos que buscar el equilibrio adecuado. Es como cuando lanzamos un producto y de repente pues no encontramos cuál es ese valor que queremos dar al cliente o él no lo percibe de esa manera y estamos pivoteando hasta que encontramos como esa propuesta indicada para él. Aquí pasa lo mismo con la delegación. Tenemos que encontrar con el trabajo continuo cuál es ese nivel de delegación que a nosotros nos va a ayudar para poder empoderar a los equipos. Es algo que no se encuentra inmediato y eh, de repente cuando empezamos a delegar y vemos que no funciona, que no son los resultados que esperamos, en lugar de pivotear y encontrar qué otro nivel podríamos acordar ahí, quitamos la delegación y volvemos a la misma actividad. Buscamos siempre tener mayor control cuando suceden los errores, lo cual, lejos de ayudarnos, nos está perjudicando más. Entonces tenemos que ver esto como una inversión e ir buscando y buscando hasta que encontrar cuál es ese nivel indicado. Y también cuando lo encontremos, conforme pase el tiempo, regresar y ver si ese nivel es el óptimo o podemos irlo cambiando. Y finalmente, y es algo que nos decía Akira al inicio de la conversación, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de gestionar a las personas. Tenemos que gestionar al sistema. No tenemos que empoderar a las personas, tenemos que empoderar a la organización, pensando, cambiando un poquito el chip en donde no solo unos cuantos tienen que cargar con el peso de la organización, sino toda la organización tiene que cargar con el peso de ella. Eso nos va a ayudar mucho a mejorar esta parte de empoderar a los equipos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quisieran añadir algo más, mis compañeros? Sí, comentar simplemente lo que ya has dicho y verlo más bien como la posibilidad dentro de las organizaciones que exista un control distribuido, donde todos y cada uno de las personas que integramos la organización somos responsables y nos vemos involucrados y comprometidos en el quehacer diario de los objetivos que nos proponemos dentro de la empresa. Entonces es hacer ese, dado el sistema complejo en el que estamos, porque toda organización es un sistema complejo, pues allí el control, la microgestión no funciona muy bien. Funciona cuando empezamos a establecer una delegación de responsabilidades y un control distribuido de nuestro trabajo de manera conjunta, ¿no? Claro, sí. Tiene mucho que ver también con la diferencia que tendría con, por ejemplo, el management 1.0, ¿no? O sea, digamos, un gerente que haga microgestión por cada una de las personas que tiene a su cargo, que cansado y se le acaba el día laboral y no ha terminado de hacer esta microgestión, no se ha ocupado del resto de sus tareas. O sea,
qué desgastante y qué tal cuello de botella puede ser si es que no llegamos a un punto de equilibrio en base a la delegación distribuida de las funciones y las responsabilidades. Totalmente. Muchas gracias, Rodri. Pues bueno, pasemos con el siguiente tema, que lo va a dar nuestro amigo Darío, que es alinear restricciones. Hola a todos, y gracias por la presentación. Vamos a hablar un poco del tema de alinear eh, restricciones. Eh, Me mantengo en la línea que vienen hablando mis compañeros del tema de autoorganización, que al final es sencillamente delegar responsabilidades o darle espacios más grandes a las personas para que tomen decisiones, porque probablemente son los que están más cerca del problema o del cliente, ¿no? Entonces, empiezo con la frase de la autoorganización puede conducir a cualquier cosa, por lo tanto es necesario proteger a las personas y recursos compartidos y dar a la gente un propósito claro y objetivos definidos. Aquí lo que se plantea principalmente es que una vez que la gente entienda ese propósito y ese por qué, ellos pueden construir ese qué y ese cómo, ¿no? Entonces, la importancia de poder darle a esa autoorganización un propósito, porque si no, podrían tener procesos, podrían ser equipos autoorganizados, pero que no están alineados hacia el objetivo de lo que quiere la empresa. Entonces, al final siempre tiene que haber una capa o un nivel más alto que define cuál es el problema y ellos construyen el qué y el cómo para resolver esa problemática o atender esa problemática del cliente. Guille. Aquí la pregunta es, además de ese propósito, pues, ¿cómo logramos que eso se trabaje en el día a día, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a hablar de comportamientos dentro de la cultura y las preguntas serían como, ¿cómo cultivamos una gran cultura organizacional o cómo creamos un ambiente de trabajo del que la gente esté orgullosa? ¿Sí? Yo sé que ese es uno de los principales problemas que podemos tener las organizaciones, donde queremos diseñar una cultura y Management 3.0 nos plantea algunos patrones o algunas formas para lograr hacerlo, pero de plano te dice que no hay forma de diseñarlo porque es como un proceso nuevo en cada organización, porque depende mucho de los comportamientos de la gente, ¿no? Entonces, Guille. A ver. ¿Qué cosas vemos cuando hablamos de cultura? Pues que podemos tener escritos los valores y principios de las organizaciones en las paredes, podemos tener afiches por todos lados, pero en realidad eso no es suficiente, pues porque mientras no esté dentro del comportamiento de las personas, eso no va a ser más que un objeto puesto o decorando alguna pared, ¿no? La cultura, como les decía, se basa en comportamientos, en cómo la gente la interioriza esos valores y los utiliza y se comporta ante las situaciones que tiene que tener dentro de la empresa, cómo se comunica y cómo se comporta, ¿no? El liderazgo debe nutrir la cultura y es que básicamente no puede existir una cultura que no se vea reflejada en el líder. Si el líder no transmite esos valores y ese lenguaje y esos propósitos, pues es muy difícil que las otras personas lo puedan tener. Lo siguiente es la coherencia, que va muy atado al tema del liderazgo. Pues si yo como líder no mantengo coherencia o como parte del equipo que definimos algo, no mantenemos la coherencia en los valores, el lenguaje, protocolos y la misma cultura, pues es muy difícil que ese comportamiento se refleje de esa manera, ¿no? El otro punto es avanza sin vacilaciones y es que la idea es ir aprendiendo. ¿Sí? Esto es un proceso descrito más empírico que ustedes puedan definir. O sea, yo no puedo definir, voy a hacer la cultura de esta manera, puedo tener algunas ideas, ir probando, ir manteniendo, haciendo iteraciones, porque estamos hablando de que vamos a ver cómo interactúan cómo van a trabajar los comportamientos de cada una de las personas. Entonces no hay recetas, no hay prescripciones para eso. La cultura es producto de un comportamiento consistente, es decir, no, de nada vale que de vez en cuando o cuando mi jefe me ve, tengo esos valores que se muestran en mi comportamiento si después cuando se voltean no está. Entonces, tiene que ser consistente, tiene que mantenerse en el tiempo. Guille.
Ok, ¿qué cosas podemos hacer? Una de las cosas que me parece interesante es invitar a desalentar o alentar ciertos comportamientos, ¿sí? Es decir, propiciar, por ejemplo, que haya transparencia. Entonces, alentar que haya esa transparencia y no castigarla porque de pronto me dijo algo que me afectó sin saber cómo verlo, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Crear guías, básicamente como para entender qué es, cómo queremos que esos comportamientos sean y cuáles son y cómo se manejan, ¿no? Promulgar los valores como historias. Esto es muy interesante porque como hablamos de cómo esos valores se transforman en un comportamiento en personas, pues lo más interesante es que alguien te cuente una historia de cómo él ve esos valores en un momento determinado cuando estuvo laborando dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, así tú puedes proyectar y entender cómo está haciendo ese comportamiento reflejado. Un planteamiento interesante de Freddy Lawless es el Día de los Valores, y es que una vez al año cuestionan completamente todo lo que tenga que ver con la visión, la cultura, para ver cómo están avanzando y si hay cosas que cambiar, ¿sí? Eso es un proceso de mejora continua. Y el último es crear límites. El crear límites es básicamente, sobre todo cuando son organizaciones que tienen mucho tiempo que llevan 20, 10, 30 años, es muy difícil que empiecen a tener estos cambios de autoorganización, porque básicamente pasa lo que nos comentaba Guille. La gerencia media es la más afectada porque tiene que cambiar un rol de pasar a ser un líder que orienta y describe hacia cuál es la problemática, y él estaba acostumbrado a decir qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, esto como que nosotros vamos creando límites porque también la gente puede entender mal esa autoorganización. Se puede entender entonces que yo ahora defino cuál es mi horario y yo voy a hacer lo que quiera, entonces ya eso entra en anarquía. Y lo importante es que cuando empecemos a trabajarlo se creen como límites y concienticemos a la gente del por qué existen esos límites, de que cada vez que se les da una responsabilidad, pues eso tiene un compromiso que ellos asumen cuando la toman, ¿no? Y ok, dentro de las prácticas como interesantes que nos ofrece Management 3.0, aquí no parecen tanto juegos como los que presentó Akira y Guille, pero es muy interesante lo que plantean, que es compartir una historia, que era lo que les comentaba. Yo presento la situación en determinado momento en la empresa y digo, la cuento y dentro de ella involucro los valores que quiero que sean expresados. Lo importante es ver si verdaderamente en esa historia yo estoy transmitiendo esos valores y validar que ese valor que yo estoy queriendo o que escogí realmente está llegándole a la gente, ¿sí? Ok, siguiente, Guille. Ya por último, me gustaría dejarles una reflexión, y es cuando nos eliminamos cualquier referencia del pensamiento ético, tendemos a desviarnos a la deshonestidad. Pero si se nos recuerda la moralidad en el momento en que nos sentimos tentados, entonces es mucho más probable que seamos honestos. Básicamente estas guías, estas historias, lo que nos van es a recordar que ese comportamiento lo tenemos que mantener, ¿sí? Me pareció muy interesante dejárselos como reflexión. Ahora los dejo con el siguiente, nos va a comentar nuestro amigo Guille. Si alguien tiene alguna duda, la podemos conversar ahora, si no, al final, con mucho gusto. Ahora los dejo con Guille para el tema de desarrollar competencias. Muchas gracias, amigo. Yo creo que si hay dudas, igual las que han estado llegando, las vamos a ir resolviendo al final en el bloque de preguntas y respuestas por cuestiones de tiempo. Entonces ahí nos las van regalando, por favor. Bueno, desarrollar competencias es un tema súper importante. Los equipos no pueden lograr sus objetivos si los miembros no están suficientemente capacitados. De repente hay proyectos o situaciones que no salen de la mejor manera y siempre se empieza a buscar, no sé, responsabilidades, culpables y demás. Y muy pocas veces se llega a tocar el tema de que el equipo no estaba suficientemente capacitado para enfrentar dicho reto. Esto lo podemos ver muchas veces en los equipos de tecnología, donde una empresa decide vender un proyecto con una tecnología nueva, una tecnología que no domina el equipo, y aún conociendo, eh, digamos, esa situación, decide hacerlo,
pero al final, cuando termina el proyecto y no sale bien, no es consciente de que tiene que invertir en la capacitación para mejorar los resultados, porque ven la capacitación como un gasto únicamente, no lo ven como una inversión. Muchas empresas ya lo están haciendo, pero hay muchas que todavía no lo hacen. Para ello, bueno, es importante que nosotros como líderes, como gerentes, pues podamos contribuir activamente al desarrollo de estas competencias del equipo. Management 3.0 nos plantea 5 elementos sobre los equipos competentes, que son los siguientes. Bueno, competencias individuales, el poder ayudar a los demás, que de repente en varias organizaciones o equipos vemos personas que terminan su trabajo y dicen, bueno, yo ya terminé, lo demás depende de los demás, yo hice bien mi trabajo hasta aquí. No se da digamos, como involucramientos adicionales en los que ellos buscan dar ese extra y apoyar a sus compañeros de equipo, sea o no sea el rol que ellos necesitan para la tarea. Una comunicación efectiva del equipo, que de repente la comunicación interpersonal tampoco es buena, pues bueno, buscar eficientar esa parte, la atención creativa, potencializarla y una estructura de competencias de equipo. Vamos a hablar de dos únicamente digamos, abordar algunas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita un equipo? Primero, un propósito compartido. De repente, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de sentarse en una reunión de dirección donde vemos diferentes gerentes de área y cada uno siempre está mirando a su propio objetivo, su propia conveniencia. ¿Qué pasa entonces para conseguir los objetivos de la empresa? Pues es muy difícil porque cada uno está apuntando a un lado diferente o está caminando, y eso hace que caminen en círculos. Entonces es importante que nosotros podamos establecer un propósito compartido que pueda hacer que las personas se empoderen un poquito más, que se hagan parte que pongan su granito de arena, que sientan que con su trabajo lo van a poder alcanzar, que su trabajo es valioso. Esto nos va a ayudar mucho a que las personas pues hagan estas acciones en pro de alcanzar este propósito compartido y este propósito compartido sea más fuerte que su propósito individual, que no es que sea más importante, pero en el trabajo colaborativo, bueno, se tienen que hacer algunos esfuerzos, alguna coordinación para poderlo conseguir. También brindarles las herramientas y tecnologías necesarias. Aquí de repente igual llega el tema de costos, el tema de tiempos y demás, de inversiones. Y aquí, bueno, es como hacer una analogía. ¿Qué pasa si un carpintero eh, no tiene un serrucho para cortar la madera y le dices, eh, córtala con un desarmador? Obviamente le va a costar mucho trabajo, quizás no lo pueda hacer. Y esto pues genera mucho dolor de cabeza. O de repente si el serrucho está oxidado y viejo, pues se va a tardar más y quizás sea más agotador y demás. Es solo como una reflexión. También tener esos procesos y prácticas, esas buenas prácticas que nos pueden ayudar a hacer bien el trabajo, esos procesos definidos, que no quiere decir que no tienen que mejorar. Estos procesos y prácticas tienen que estar cambiando todo el tiempo cuando sea necesario, se tiene que experimentar. Tenemos que dejarles a los equipos que puedan ser partícipes de esto y también ayudarles a que tengan el camino un poco más libre. Y bueno, las habilidades blandas sabemos que hoy en día no son como algo deseable, es algo que se necesita y que cada vez más empresas las piden en su reclutamiento y demás. Entonces es algo que no tenemos que perder el foco y que tenemos que ayudar a los equipos a que las vayan desarrollando. Por otra parte, también tenemos que tener foco en las competencias individuales. Aquí hay 5 puntos que nos recomiendan, por ejemplo, liderar mediante el ejemplo. ¿Cómo nosotros buscamos que los equipos sean transparentes si nosotros no somos transparentes con ellos? ¿Cómo buscamos que el equipo tenga un buen flujo de comunicación si nosotros solo nos comunicamos con unos cuantos? ¿Cómo esperamos que el equipo sea puntual o responsable si nosotros no lo somos? En el momento en que nosotros no vivimos esos valores, esas acciones, pierde todo el poder lo que estamos buscando. Entonces es importante liderar con el ejemplo. Otro aspecto importante es fomentar y habilitar el autoaprendizaje. Que va un poquito con el tema de maestría y curiosidad. Dejar que la gente siga aprendiendo todo el tiempo, que se encuentre en constante aprendizaje, ya que eso nos va a ayudar mucho
a tener equipos más preparados, a personas más contentas que se desarrollen profesionalmente y sobre todo nos puede ayudar a tener una ventaja competitiva en lo que estamos haciendo. El training también es un tema muy importante, no solo por el tema de las certificaciones, porque todo el mundo sabemos que una certificación es simplemente adquirir conocimiento, no realmente tener ese aprendizaje. Aquí lo importante es brindar como ese conocimiento teórico de ciertos elementos y que lo puedan llevar a la práctica nuestros equipos, que podemos sacarle, digamos, jugo a esa inversión. El coaching es otra parte muy importante que no todas las empresas tienen y que nos ayuda mucho a que las personas pues pueden potencializar más su autoorganización y su empoderamiento, ya que ellas mismas, mediante la reflexión, comienzan a ser conscientes de cosas que no veían antes y comienzan a comprometerse con nuevas acciones en las cuales ellos se hacen responsables, se hacen protagonistas y dejan de hacerse víctimas, aplicable también a los equipos. Y sobre todo es importante establecer un ambiente de seguridad donde no se castigue el error, donde se pueda ver que cuando las cosas no salen como se esperaban, digamos, fallar o fracasar, es un gran aprendizaje. Hay una frase por ahí que dice que no se aprende del éxito, sino del fracaso, y es algo que en muchas organizaciones se castiga y que la gente busca no ser transparente con ello para que pues no se le castigue, no se le penalice, incluso no sea despedido. Entonces es importante empujar como esa cultura de experimentación, esa mejora continua donde no se castiga el error, incluso se pueda celebrar, que es algo que más adelante les va a platicar mi amigo Rodri. Y bueno, hablando de este tema de competencias individuales y para cerrar un poquito, Management 3.0 nos propone generar una matriz de competencias donde del lado izquierdo, en la columna izquierda, ponemos las competencias que necesitamos en nuestro equipo, en nuestra área, y del lado, bueno, en la siguiente columna marcamos el nivel de competencia que requerimos. Podemos llamarlo como el seniority. Y en las columnas posteriores, serían pertenecientes a cada miembro del equipo, vamos marcando el nivel de seniority que tiene ante dicha competencia. Es un ejercicio súper, yo lo llamaría enriquecedor, porque muchas veces no somos conscientes de qué realmente necesitamos, qué competencias necesitamos, y esto nos ayuda primero a reflexionar ante ello, también ante el seniority que necesitamos, cuántas personas necesitan tener ese seniority, y nos ayuda mucho a ser consciente de las habilidades que requiere el equipo, el área, la organización, y que los miembros puedan decidir adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos o incluso mejorar los que tienen, que esto igual nos va a hablar un poquito más adelante Darío. Y bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta, nos la pueden regalar en el chat y al final la respondemos. Akira, Rodri y Darío, ¿quieren compartir algo más antes de pasar al siguiente eje? No, por mi parte no. Buenísimo. Pues vamos con Darío, con aumentar la estructura. Ok. Vamos a hablar ahora de aumentar la estructura o de escalar en la organización. Entonces, empezamos nuevamente con cuál es la pregunta que nos puede empezar a motivar aquí. ¿Cuál es la mejor estructura organizacional? ¿O cómo escalamos el negocio de una manera ágil? Sí es cierto que el mundo ha cambiado mucho, pero realmente las formas jerárquicas no han cambiado. Por ahí de vez en cuando ha aparecido lo que es la jerarquía y ha aparecido lo que son las redes, y hay un concepto que comparten que es jerarquía y redarquía, ¿sí? Pero no ha cambiado tanto. Y en función de cómo escalar el negocio ágil, ahora hay algo que se llama Business Agility, que trata de hablar de esto. Pero vamos a ver un poco cómo es el planteamiento de Management 3.0 para abordar esto. Ok, como les decía, nosotros tenemos o existen como formas de organizar las empresas. ¿Qué es lo que plantea Management 3.0? ¿Cómo lograr el equilibrio estructural que sea preciso para la organización? O sea, que sea congruente para ella. Entonces, ellos hablan mucho de la ley de Conway, que ella lo que hace referencia es que las empresas, de la forma en que se comunican, son como es su estructura jerárquica, ¿sí? Entonces aquí hay algunos ejemplos que pueden ver de algunas empresas grandes de cómo ellos se comunican y cómo es su estructura, ¿no?
En Management 3.0 no te van a decir, por ejemplo, ok, todos vamos hacia todo este tema de holocracia o de sociocracia que busca que las organizaciones sean más horizontales. Ellos lo que te dicen es, busca un equilibrio, ¿sí? Hay momentos o hay áreas que van a necesitar tener una jerarquía y hay áreas donde tú necesitas innovación y probablemente lo más propicio son las redes, ¿sí? Lo mismo, después de eso, voy a hablar del tema de especialización versus generalización. Van a escuchar mucho que hay empresas que les gusta tener un personal especializado y otros que dicen, no, me gusta ese que denominan como todero, que hace de todo un poquito. Aquí en Management lo que dice es, buscamos más perfiles T, que son gente que sabe bastante de un tema y no tiene problema de moverse hacia otros y poder apoyar el equipo, porque hablan de multifuncionalidad en los equipos, entonces debe existir esa capacidad entre los miembros para poder apoyarse de esa manera. Luego habla de la centralización versus la descentralización, ¿no? Entonces, vuelve al mismo punto. La centralización puede ser positiva para definir cuáles son los problemas que está teniendo o los objetivos que quiere plantearse la organización. Y la descentralización puede ser muy buena cuando son situaciones en donde tienen que tomar decisiones muy rápidas y no pueden esperar a que suba a nivel jerárquico, que tome la decisión C-level. Entonces, dependiendo de dónde sea, es cómo van a diseñar la organización, ¿no? Ese es el planteamiento. Y el último punto es explotación y exploración. Explotación es sencillamente encontré cuál es el proceso para producir algo y voy a querer explotarlo y sacarle el mayor provecho. Y exploración es voy a ir a investigar. Para mí debe existir, y bueno, el planteamiento de Management 3.0 también es, debe existir un equilibrio. O sea, yo debo poder sacarle provecho a eso que logré, que se viera, que me diera réditos y que fuera asertivo con el cliente, pero también tengo que seguir investigando si quiero poder seguir ofreciéndole lo mejor al cliente, ¿sí? Entonces, estos son como los planteamientos que hace Management 3.0 para lograr ese equilibrio estructural, ¿no? Ok, ¿cuáles son los patrones para equilibrar? Ya hablamos un poco de lo que eran los perfiles T. Ahora, ¿qué habla de las unidades de valor? Las unidades de valor es similar a aquellos que han escuchado el LES, que es un framework de escalamiento, son parecidos a los centros de valor. Las unidades de valor son sencillamente equipos multidisciplinarios que están enfocados de diferentes formas, y eso ya se los explico, pero que por lo general pueden atender un problema desde principio a fin, es decir, no tienen los problemas de los silos organizacionales, sino que tienen un equipo multifuncional que puede atenderlo sin que haya búsqueda de culpable afuera, ¿sí? Lo otro que señala son equipos pequeños, equipos semiestables, es decir, entre más estable, es decir, que se mantenga más tiempo ese equipo, pues van a lograr mayor cohesión, mejores relaciones, y mejores relaciones dan mejores resultados, ¿no? Lo otro que propone, que Guille lo abordaba en el tema de empoderar y el tema de aprendizaje, son las comunidades de práctica. La empresa empieza a generar espacios para que se propicie esto, pero eso viene desde las personas que se vean motivadas a empezar a generar esos espacios donde quieran compartir o quieran proponer espacios para discutir determinados temas. Y eso va a hacer que crezca esa inteligencia colectiva, ¿no? Asignación abierta, esto es un concepto un poquito disruptivo, vamos a decirlo así, porque lo que plantea es que tanto las personas puedan decidir cuáles son los proyectos que pueden tomar y cuáles son las personas que van a hacer dentro de su proyecto. Para mí resuena bastante porque no coincido a alguien que quiera escoger dentro de su equipo a alguien que no le vaya a ayudar. Normalmente van a buscar a alguien con quien tiene buena relación y con quien él cree que puede armar un equipo ganador. Entonces, esto se vuelve muy interesante para ver. Hay organizaciones que lo practican así y lo que dicen es, mira, si no consigues un equipo, o sea, si no hay equipo en donde tú estés, tienes como tanto tiempo para que busques dónde organizarte, si no, replantea cuál es tu propósito y cuál es el propósito que tenemos nosotros, porque pareciera que no está siendo cónsono. Entonces, hasta ese punto llega el tema de asignación, ¿no? Reglas locales, porque a pesar de que hayan unas reglas generales que cubran a la organización,
es importante que existan unas reglas locales, porque esa unidad de valor es como una mini empresa, es como una startup, y ella tiene sus reglas propias por sus comportamientos propios y tiene su subcultura también. Entonces, es importante que tengan ellos mismos sus reglas con las que ellos interactúan. Aquí les voy a dar un ejemplo un poco de cómo es ese cambio organizacional, ¿sí? Porque entiendo que el concepto en la manera en que lo expliqué pues, puede ser bastante abstracto. Este es un ejemplo sacado de una charla de Xavier Albaladejo, que es un Agile Coach en ese momento en que hizo esta presentación, era de Mango. ¿Qué es lo que plantea él? Nosotros pensamos las organizaciones por la complejidad en que nos dan las tareas normalmente. O por la arquitectura que nosotros diseñamos. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones están diseñadas con un backend, un frontend y unas integraciones. Es decir, yo tengo toda una parte de todo el proceso de back office de parte de atrás y tengo un frontend que es toda la cara del usuario separado. Entonces, tener un proyecto en donde un equipo pueda intervenirlo completo como que no se coincide. Los equipos están un equipo de backend, un equipo de frontend y un equipo de integraciones. Con el planteamiento de las unidades de valor, de donde puedan tener poder de acción de punta desde el inicio hasta el final de lo que tienen que hacer, el planteamiento cambia. Lo que propone aquí Xavier es, ellos empezaron diciendo, mira, yo voy a entender cuál es el Customer Journey Mapping, porque ellos lo empezaron haciendo en la línea de venta online, y déjame ver cuáles son los procesos importantes de ese Customer Journey Mapping, y ahí voy a crear una unidad de valor por cada uno. ¿Sí? Ellos hablan de que la siguiente evolución para ellos debe ser, voy a hacerlo por objetivos estratégicos. Es decir, yo quiero tener mayor conversión o quiero tener expansión, entonces lo van a llevar hacia allá. Sin embargo, no quiere decir que sea la única forma. Si para ti como empresa es importante que como objetivo estratégico sea manejarlo por tipo de clientes, es concebible. Lo que sí es que debes pensar en que la estructura de la organización debe ir moviéndose o mutando hacia cómo se mueve el negocio, ¿sí? Para que sea más adaptable y más ágil. Entonces, yo aquí lo que coloco abajo, al final es como los dos tipos de organizaciones. Para empezar, es muy difícil saltar de un modelo a otro. La recomendación es hacer lo que dice Management, buscar un equilibrio en donde yo todavía mantenga una jerarquía, donde tenga probablemente a alguien definiendo todavía estrategias o áreas de la organización que todavía se manejan así, y donde yo sienta que tengo que quiero mayor innovación, pues voy a buscar como más crear este tipo de centros de valor o unidades de valor que son tipo redes para que nos puedan ayudar. Entonces, ellos hablan del concepto de ambidestreza, que es básicamente esa fusión de lo que hablábamos de especialización, generalización, eficiencia, efectividad, centralización, descentralización y explotación y exploración. Espero haber sido un poco más claro con el tema. Sé que es un poco complejo el tema, pero es un cambio importante para las organizaciones. Guille. Como ejercicio, Management 3.0 ofrece el Meddler's Game, que es súper interesante porque lo que te hace el ejercicio es plantear cómo diseñarías tu empresa para que se hiciera de esa manera, de tipo red. Y lo que más me gustó fue cómo usas los sombreros y le pones nombres, porque a veces como que esa formalidad de mi cargo es desarrollador, como que no le da no fomenta esa relación. Entonces, inclusive te reta a decirle, mira, búscale un nombre llamativo. Bueno, ya ahora tú no vas a ser el desarrollador, yo voy a ser el creador. Cosas así. Entonces, busca mucho el tema de inteligencia emocional y de cómo la gente se ve reflejada. De eso también se aprende mucho. Entonces, les comparto el ejercicio y ahí está el link en la presentación como para que lo vean. Lo pueden ver más detallado en la página de Management 3.0. Y como último, la reflexión es, queremos ser ágiles, flexibles y queremos aprender de manera efectiva y rápida. La tensión en nuestros días es que queremos que nuestras empresas sean flexibles y creativas, pero solo sabemos cómo tratarlas como sistemas de cajas con un número limitado de flechas entre ellas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hemos cambiado a querer agilidad, hemos entendido muchas veces que agilidad es rapidez, pero nos olvidamos de temas como comportamiento, empoderamiento y de que los hilos que tenemos internamente también nos afectan. Ojo,
hay empresas que han hecho cambios a estructuras de red y lo que han hecho es que no van de punta a punta y entonces lo que pasa es que los silos, en vez ahora de ser jerárquicos, ahora tienes redes que cada una red es un silo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y de reflexionar cómo verdaderamente debemos cambiar las organizaciones y qué podemos empezar a hacer nosotros dentro de nuestros equipos para eso. Con esto ahora ya los dejo con el siguiente tema y me despido. Los dejo con los cracks del Management 3.0. Para todas las preguntas, si alguien tiene alguna, me puedo quedar 5 minutos más y la atiendo. Si no, seguramente mis compañeros sabrán responderlas muy bien. Gracias, Darío. A ustedes. Vale, entonces vamos con el sexto eje, realmente, que es mejorar todo, ¿no? Y hemos visto el empoderamiento de las personas, el energizar a los equipos, hemos visto cómo alinear y trabajar las restricciones que puedan existir dentro de los equipos de trabajo, cómo desarrollar las competencias que necesitamos dentro de los equipos para mejorar el rendimiento de la organización. Hemos visto cómo escalar los equipos y nos falta justamente este pilar que está muy asociado a la mejora continua, ¿no? ¿Cómo es que podemos, en este caso, ir mejorando continuamente para evitar el error o aplazar el error a tal punto en el cual, ok, el error es permisible, pues dable, pero no nos impacte negativamente, ¿no? Entonces, luego hay una pregunta que se nos plantea, que es, en este caso, dado que vamos a permitirnos, o vamos a darnos la licencia de poder fallar, ¿deberíamos poder celebrar el éxito solamente o también el fracaso? ¿No? ¿Se podrían celebrar ambas cosas? Por ejemplo, yo he visto en algún cliente relacionado al sector de seguros, en el cual cada asesor que tenía o llegaba a la oficina central con un contrato muy alto ya firmado y cerrado, venía y tocaba una campana, ¿no? Y entonces ya era como que la norma que toda persona que estaba en la oficina en ese momento y escuchaba esta campana bajaba a felicitar al asesor que había llegado con un contrato que obviamente esto beneficiaba no solamente a la persona y a su equipo, ¿no? Considerando que en las organizaciones del rubro de seguros, cada asesor forma parte de un equipo que está dirigido por algún líder o delegado, que su función justamente es motivar a sus asesores. Entonces, todas las personas venían, celebraban y felicitaban a la persona que llega con el contrato. Pero ¿dónde queda ahí la posibilidad de celebrar el fallar? El darse el permiso de fallar incluso. Guille, vamos a la siguiente, por favor. Una más, por favor. Entonces, dentro de la revisión de la mejora continua tenemos el Celebration Grid o matriz de celebración, que es la que estamos visualizando actualmente, donde podemos tener en ambos lados tanto el éxito como el fracaso y los factores que involucran cada uno de ellos, ¿no? Donde podemos tener el error o las malas prácticas que se ejecutan, la experimentación y en base a la práctica conseguir buenos resultados distintos que son luego ya patrones o buenas prácticas que ya quedan definidas para próximos pasos, ¿no? La siguiente, por favor. Usualmente, cuando tenemos una buena práctica ya conocida, esto va a conducir al éxito, ¿no? Es por ello que estas usualmente ya son documentadas y tal. Por ejemplo, si nos vamos al modelo Cinefin, que nos sirve bastante para definir si un proyecto, hablando de agilidad, nos puede funcionar o no, si estamos en un dominio conocido, ya no necesitamos probar, innovar, experimentar, porque ya sabemos que esta receta, esta buena práctica, este patrón que ya está probado y documentado va a funcionar de todas maneras. Entonces, siendo así, nos quedamos en este cuadrante que está señalado en la PPT. Siguiente, por favor.
Ahora, en algunos escenarios, haciendo el paralelo, como les decía, con el modelo Cinefin, en el cual estas buenas prácticas, estos modelos ya probados previamente en otros escenarios, fallan, ¿no? Si hacemos el paralelo con el modelo, en fin, estaríamos en un escenario no necesariamente ni el simple ni el complicado, sino ya un poco más complejo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dada la cultura organizacional estándar en las empresas y en diversas organizaciones, no nos permitimos fallar, porque obviamente el fallo, el error está castigado, obviamente, con penalidades, con memos, incluso con despidos, porque un fallo usualmente decanta en una pérdida económica. Y dado que una organización es justamente una entidad para poder generar dinero y beneficios para, obviamente, sus socios y sus colaboradores, el ir en contra de ese beneficio está mal visto. Por ello es que usualmente evitamos irnos hacia el error porque nos conduce al fracaso. La siguiente, porfa. Entonces, era lo que les mencionaba. A muchas personas, por no decirle a todos, no les gusta la idea del fallo, del error. Le temen, le corren, le huyen, a pesar de que justamente en el fallo y en el error está la posibilidad de aprender algo distinto y de mejorar. Siguiente, por favor. Ahora, ahora bien, incluso o sea, si hacemos el paralelo con el modelo Cinefin una vez más, se menciona que las metodologías ágiles vienen dentro de los escenarios complejos, en el dominio complejo, donde las prácticas emergentes pueden funcionar. Incluso dentro de este cuadrante de la matriz de celebración, a veces ejecutando esas malas prácticas o ideas que nosotros tenemos preconcebidas que pueden enviarnos al error, nos pueden dar resultados interesantes y nos pueden llevar incluso al éxito que no esperábamos. Obviamente, este margen es muy pequeño a comparación de las prácticas tradicionales ya establecidas, eh, pero es dable este escenario. Siguiente, por favor. Siendo así, entonces, ¿cómo podemos salir de la incertidumbre cuando llegamos a un escenario caótico o complejo? ¿No? No nos funcionaron las buenas prácticas, le tenemos miedo al error porque sabemos que el error nos puede costar dinero. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos llegar? Es ahí donde se habilita la posibilidad de, del ensayo de error, de la experimentación, ¿no? Donde podemos verificar si es que las ideas que podemos tener o prácticas innovadoras finalmente pueden ser la respuesta al problema que tenemos en ese momento. ¿No? Que finalmente nos conduzca al éxito que estamos buscando. Y a nivel empresarial, hablando ya de un reto económico en pos y en beneficio de la empresa. Guille, la siguiente, por favor. Ahora, obviamente, dentro de de la experimentación, ¿no? Si nos cabe una gran posibilidad de que pues, esto también pueda fallar. Al ser una prueba, un ensayo de error, tenemos una posibilidad obviamente de 50-50 de que nos dé éxito lo que estamos probando porque no lo conocemos, como también puede fallar, ¿no? Fallar estrepitosamente y decir, oye, ok, ¿sabes qué? Por acá no iba el camino. Lo que es, esta hipótesis que teníamos no era la adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si estamos orientándonos a hacer un espacio en el cual la experimentación sea permisible y no le tengamos miedo al fracaso, necesitamos generar un entorno lo suficientemente seguro en el cual podamos experimentar y pueda caber la posibilidad de que incluso dentro de esta experimentación se pueda fallar. Es por ello que está muy de moda en muchas organizaciones, en mayor o menor medida, tener espacios colaborativos, laboratorios de innovación, donde se prueban justamente estas nuevas ideas, estas nuevas tendencias, en pos de resolver problemas cada vez más complejos en los cuales la metodología o las formas tradicionales de resolverlo no son la solución, ¿no? Más aún con la velocidad en la cual tanto la competencia como el mundo y la demanda de los clientes va variando cada vez más rápido.
Siguiente, por favor, Guille. Entonces, una vez que ya tenemos esta posibilidad tanto de fallar como de poder tener éxito, se nos abre una ventana muy amplia para poder encontrar un aprendizaje, ¿no? Es aquí donde podemos encontrar los resultados que puedan ser beneficiosos, ¿no? Justamente esto es uno de los puntos en los cuales el Management 3.0 conversa y funciona muy bien como un mindset de apoyo para el trabajo bajo alguna metodología o marco de trabajo ágil. Dado que justamente uno de los pilares de las metodologías ágiles, y está basado también y explicado dentro del manifiesto ágil, es que podamos ir probando y corrigiendo iterativamente. En este caso, estas iteraciones dentro, si nos basamos en Scrum, estas iteraciones son las llamadas los sprints, que pueden durar entre 2 hasta 4 semanas y nos pueden traer justamente con una velocidad mucho mayor a un tipo de proyecto tradicional, ¿no? Los insights necesarios para saber si estamos por el camino correcto o poder corregir el rumbo a tiempo. O sea, haciendo un paralelo, si tenemos un proyecto tradicional que nos puede tomar varios meses o años incluso, una cosa es saber que esto va a fallar de acá a 2, a 3, 4 semanas, a conocerlo cuando el proyecto ya está listo, ya se ha invertido un montón de dinero, hemos invertido gran cantidad de horas hombre, lo lanzamos al mercado y este producto o servicio no funciona para absolutamente nada. Entonces, es ahí donde justamente este blend entre el mindset y la forma de trabajo de Management 3.0 conversa con todos los marcos metodológicos de la filosofía Agile que tanto se están utilizando actualmente. Siguiente, por favor, Guille. Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, en una publicación de Harvard Business Review, menciona que lo que se necesita hacer como compañía, siendo Amazon actualmente una empresa que se ha comido a muchas empresas del mercado a nivel de distribución y de tienda, haciendo que grandes cadenas hayan cerrado en algún momento, menciona que lo que se necesita hacer como compañía es maximizar la cantidad de experimentos, justamente, digamos, proveyendo la base necesaria para poder experimentar y encontrar el camino correcto, ¿no? En la mayor, en cada unidad de tiempo. Es decir, si yo me propongo, y esto incluso lo hemos probado con algunos clientes, es tomar una ventana de tiempo, ya en este caso ya depende mucho de la disposición de la empresa o la organización o el área donde se vaya a implementar, y darse el permiso y la licencia de probar ideas nuevas que puedan ser, siguiendo un poco la línea de lo que mencionó Darío previamente, disruptivas, ¿no? Tal vez un poco jalada de los pelos, pero si es que no se prueba, no sabemos si realmente podemos encontrar un camino distinto y con mayor beneficio por ahí, a seguir por caminos tradicionales que en algunos casos ya hemos visto que no necesariamente funcionan correctamente o no se alinean con el problema que tenemos en ese momento. Entonces, en este caso, Management 3.0 motiva mucho y promueve mucho este fallo y error, esta experimentación iterativa que nos pueda generar insight rápidamente para poder ir corrigiendo el rumbo y poder llegar a la solución correcta en base a la experimentación. Siguiente, por favor, Guille. Ese es un ejemplo de una materia de celebración más ya trabajada, en la cual ya hemos podido identificar cuáles fueron los errores o las malas prácticas que se tuvieron, cuáles han sido las experimentaciones que tuvimos y tuvieron éxito, y cuáles no fallaron, cuáles han fallado, y qué cosa podríamos ir mejorando y aprendiendo en el camino. Entonces, esta matriz de celebración se recomienda poder utilizarla dentro de la ceremonia que bajo Scrum se conoce como la retrospectiva, en la cual para mí personalmente me parece la ocasión perfecta para poder tener feedback de todo el equipo en base a lo que ha sucedido en esa iteración o sprint, ¿no? Muy similar a las preguntas que usualmente se trabajan dentro de una retrospectiva. Cuando tenemos e involucramos esta matriz de celebración dentro de la retrospectiva, podemos hacer las siguientes preguntas, que son: ¿qué acciones fueron un éxito?
o sea, tanto en las buenas prácticas, tanto en las experimentaciones, e incluso dentro de los errores que, que han podido tener un éxito parcial o total, qué acciones no nos dieron este éxito esperado y finalmente fueron una falla, que incluso también por lo que explicamos, dentro de las buenas prácticas puede haber fallado por ser tal vez un problema no tradicional, y qué otros experimentos podemos intentar en la siguiente iteración. De manera tal que en este caso vamos mejorando paso a paso continuamente, que está muy asociado también a una filosofía que apoya también a los marcos de trabajo ágiles, que es la filosofía Kaizen. Siguiente, por favor, Guillermo. Ya con esto lo dejo con Guillermo para darle un cierre a toda la presentación de hoy. Muchas gracias, Rodi. Muy, muy interesante lo que nos comentas. Bueno, ya el tiempo nos ha alcanzado, tenemos 4 minutitos. ¿Les parece bien que intentemos responder todas las preguntas que nos han dejado en el chat y en el módulo? Ahí, Lau, si nos puedes ayudar a compartirlas, por favor. Claro que Y, sí. y las que no quieran, no podamos responder por tiempo, las mandamos en las memorias. ¿Sí puede ser, Lau? Sí, claro que sí, claro ¿Sí? que sí. Apenas terminemos esto, vamos a compartirles a todos la presentación junto con el video grabado de esta charla. Antes que nada, muchísimas gracias a Kira, a Rodri, a Darío y a Guillermo por compartirnos pues todas estas herramientas para el tan necesitado Management 3.0 que necesitamos implementar muy urgentemente en las organizaciones de hoy en día. Bueno, Carlos Augusto pregunta, ¿qué tipo de liderazgo se practica en el Management 3.0? A ver si alguno nos colabora Sí. con sus opiniones al respecto. Esa ya la había respondido, ¿no, Rodri? ¿Quieres que lea tu respuesta? Sí, dale, Gui. Sí. Bueno, Rodri contestaba liderazgo compartido, siendo la sociocracia el objetivo y escenario ideal. Hay, hay un ejemplo que no sé si está en otros países de Latinoamérica, pero acá en Perú sí existe, que es una cadena de lavanderías llamada Presto, que en este caso, esta cadena Presto sí trabaja, a pesar de que justamente por la forma del giro de negocio, como que no podría no orientarse tanto a lo que estamos hablando de Management 3.0, es justamente la prueba viviente de que sí. Presto funciona como una sociocracia. En este caso, el fundador trabaja con cada persona que ingresa a, a todas las sedes, al menos acá en Perú, ¿no? Se junta con cada uno de ellos y les explica y lo involucra dentro de la organización como un colaborador más, que no solamente que no se limita a ser un trabajador, sino que se vuelve incluso socio de la compañía. Este modelo ha permitido a Oliver Hesberg, que es justamente el CEO de Presto, de que se pueda liberar, ¿no?, de hacer la gestión del día a día de la empresa, dado que cada colaborador se siente parte, porque obviamente es socio de la empresa en una pequeña fracción, de en los resultados de la empresa en general, que es justamente la base de lo que estamos conversando en toda esta sesión relacionada a Management 3.0, ¿no? Sorprendentemente, desde que la filosofía de trabajo de estas lavanderías cambió, su utilidad se triplicó. Entonces, sí, suena un poco jalado de los pelos, suena medio utópico, pero hay una prueba palpable de que llevar este liderazgo compartido hasta el punto de ser una sociocracia funciona. ¿Quién había hecho la pregunta? ¿Sí te respondimos, Carlos? Lo que nos responde. Sí, Sí. por ahí nos contesta que sí. Bueno, nos alegra mucho que te hayamos respondido tu pregunta. Por aquí hay otra. Todavía tenemos un tiempito para otra pregunta más. Preguntan, ¿cuál sería un ejemplo de empoderar a la organización y no a una persona? Voy a decir uno súper rápido y ahí ustedes me dicen qué les parece. Por ejemplo, cuando estás, si empoderas a una persona únicamente con las buenas prácticas,
estás limitando mucho a lo que pueden aportar otras personas. En cambio, si empoderas a la organización a buscar esas buenas prácticas, vas a tener un mejor resultado. Lo mismo con el tema de rentabilidad, de que toda la gente cuide mejor los recursos, con el autoaprendizaje, con el compartir conocimiento. Digamos, como son bastante sencillitos esos ejemplos. No sé, Rodri, Akira, si tengan otros más puntuales. Bueno, yo creo que nos da entonces chance para una última pregunta. La hace Yazan Atan, que nos pregunta cómo mejorar todo en un equipo de 4 programadores. Bueno, ahí habría que definir qué es el todo, ¿no? Exacto. Claro, porque digamos, por más de que suene pequeño un equipo de 4 programadores, tienes muchas aristas por trabajar, ¿no? Tienes el tema personal, el tema de equipo, el tema justamente lo que hemos hablado en los ejes de Management 3.0, de las habilidades que tengan a nivel técnico, de las habilidades que tengan como soft skills, de la necesidad de cuál es el objetivo a seguir, de justamente de poderles brindar la posibilidad de que puedan tener un espacio en el cual se les permita experimentar un nuevo camino y no solamente llegar a la meta y al objetivo que se ha plasmado dentro de una iteración de sprint. No, hay muchas aristas por trabajar para definir realmente mejorar todo. Por más de que se escuche, oye, es un equipo solamente de 4 programadores, ¿no? Cuando podría ser incluso más un equipo multidisciplinario también. Sí. ¿Qué sabe Rodri? A lo mejor ahí podríamos invitarlo un poquito a usar el Celebration Grid. Podrían en su retrospectiva, o bueno, si no las usan, hacer una sesión de retrospectiva, utilizar el Celebration Grid, ver qué sí está funcionando, qué no está funcionando y a partir de ello, qué nuevos experimentos quieren ejecutar para mejorar lo que ustedes consideren prioritario. Y ahí entre los 4 podrían definir, o 5, cuál es ese todo. Uh-huh. Hay una preguntita más, la última. Ah, bueno, Akira, ¿tú quisieras adicionar algo a esa respuesta para Jazz? Bueno, sí, la verdad es que muchas veces cuando hacemos retro analizamos también cuáles serían los próximos pasos que vamos a seguir, ¿no? La idea no es introducir muchos cambios en nuestra dinámica, sino más bien ir haciendo pequeños ajustes, pequeños cambios y pensar a futuro para la siguiente iteración, qué somos capaces de hacer para mejorar nuestros resultados, nuestros procesos, nuestras interacciones. Entonces, esas pequeñas cosas poquito a poco las vamos introduciendo y las vamos inclusive experimentando, como decía Rodrigo, en ese pequeño lapso de tiempo que vamos a tener para saber si efectivamente hay que continuar con esa práctica que introdujimos o simplemente retirarla y probar con otra. Claro. Y es súper importante eso que comenta Kira de que pequeñas cosillas, porque si intentamos atacar todo, de repente no definimos bien qué va a hacer quién tal cosa, cuándo, cómo y demás, y empezamos a perderla, llegamos a la siguiente retro y no avanzamos nada. Entonces es importante dar esos pasos pequeños, pero muy firmes, detallando bien cómo va a ser, cuándo, quién va a ser el responsable y demás. Ahí hay una última pregunta de Ricardo Granados. ¿Todas estas actividades del Management 3.0 le correspondería a un Scrum Master realizarlas si estuviéramos trabajando dentro del marco de trabajo Scrum? Yo diría que podrías empujarlas. Yo diría que no es tal cual algo que te corresponde al 100%, pero si las empujas estaría increíble porque estás siendo un agente de cambio. Claro. Es que en verdad estas actividades podría hacerla cualquier persona del equipo, en verdad. ¿No? Porque, ok, el Scrum Master es como que medio el leader servant, el servant leader, perdón, del squad o de la unidad de valor, que incluso se menciona en Management 3.0. Pero no necesariamente va a tener esos skills a la mano, ¿no? Que lo podría tener incluso un agile coach como parte dentro de las dimensiones de competencias que puede tener. Puede ser tal vez algún desarrollador o algún miembro del equipo que conozca esta forma de trabajo o ya las haya experimentado justamente la validez de haberlo experimentado.
¿no? Y ponerlo a servicio del equipo, tal cual. Sí, total. Bueno, creo que son todas las preguntas, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna más, nos las dejan y se las respondemos en las memorias. Comentarles un poquito cómo este tema, como se dieron cuenta, no nos alcanzó el tiempo para, digamos, explayarnos bien en cada uno de los temas. Entonces, tenemos estas próximas Open Session, son fechas tentativas por si les gustaría sumarse. Vamos a hablar de cada eje con más detalles. Vamos a tener una hora, hora y media para hablar de uno en específico. Entonces creo que va a ser mucho más enriquecedor para ustedes si nos gustan acompañar. Va a ser un eje cada mes a partir del siguiente año. Los invitamos a que nos acompañen. Y también invitarlos a próximos trainings que vamos a realizar, una certificación de Management 3.0 por si les interesó. 14 y 15 de diciembre voy a estar dando una en la Ciudad de México. Si quieren más información, al final está mi LinkedIn. El 20 de enero están pláticas, dar una formación online, igual con la certificación. Igual si quieren más información pueden preguntarnos. Y en febrero de 2020 hay una tentativa para Perú, ¿verdad, Rodri? Sí, sí, correcto, Guille. Justo para la 15 de enero estamos dando un taller de certificación para Scrum Masters y la tentativa es que para fines de febrero o inicios de marzo sea el taller de certificación de Management 3.0. Buenísimo. Y ya para cerrar, estas son nuestras referencias y recomendaciones. El libro de Management 3.0 y, bueno, la página de Management 3.0 también, que ahí pueden encontrar todos los ejercicios, las prácticas que les hablamos. Hay mucho, 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 mucho que ver ahí y es gratuito, entonces anímense a entrar. Aquí les dejamos nuestra red, bueno, nuestro LinkedIn por si nos quieren contactar, compartir alguna inquietud, añadir algo más. Siéntanse con la libertad de hacerlo. Yo quiero agradecerle mucho a estos cracks que estuvieron de invitados en esta Open Session, que le hicieron increíble. Muchísimas gracias a Kira, Rodri, a Darío, que se fue corriendo a su certificación. Muchísimas gracias por acompañarnos y con esa humildad que los caracteriza de compartir el conocimiento. De verdad, los agradecemos mucho. La disfrutamos también bastante. Vale, gracias Guille y bueno, gracias a todos por asistir, por mantenerse en contacto con nosotros y estén pendientes pues de los próximos webinars que vamos a hacer para profundizar en estos temas. Sí, muchas gracias para todos los participantes, a ti, Guille, y a Multiplica por la invitación, a Darío y a Kira también por acompañarnos también para compartir todos estos temas. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a Vale. todos los que nos acompañaron también. Muchísimas gracias, Lau, por estar Bueno, ahí con no, nosotros. muchísimas gracias a ustedes. Lástima que nos quedamos cortos, pero bueno, lo que viene es mucho tiempo y mucho espacio para seguir conversando de este tema. Gracias a todos los que nos acompañaron y les compartiremos las memorias y la presentación. No se pierdan las próximas Open Sessions. Chao. Bye.